A veces miras tu cuenta bancaria en el celular y te preguntas algo muy simple, pero muy pesado al mismo tiempo. ¿Estoy haciendo algo mal con el dinero? ¿O así vive todo el mundo? Porque trabajas, te esfuerzas, cumples con tus pagos y aún así sientes que nunca avanzas. El dinero entra y sale tan rápido que ni siquiera te da tiempo de entender a dónde se fue. Y lo peor es esa sensación silenciosa de culpa, como si el problema fueras tú, como si todos los demás ya entendieran las reglas del juego y tú te quedaste atrás sin darte cuenta. Si alguna vez has sentido eso, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede hacerte sentir mucho más tranquilo o darte el golpe de realidad que nadie te había dado antes. Hoy vamos a hablar de verdades incómodas sobre el dinero que casi nadie dice en voz alta en México. No teorías raras, no promesas mágicas, no frases motivacionales vacías. Datos reales, comportamientos reales y decisiones que la mayoría de las personas toma todos los días sin darse cuenta de cómo eso está afectando su futuro. Y te aviso algo desde ahora. Algunas de estas cosas te van a hacer pensar, ok, no estoy tan mal, pero otras te van a hacer pensar, necesito cambiar esto ya. Y las dos reacciones son buenas, porque el problema no es que no ganes suficiente dinero. El problema es que nadie te enseñó cómo funciona realmente el dinero en la vida real. En la escuela te enseñan matemáticas, historia, hasta química, pero nadie te explica por qué aunque subas de sueldo, sigues viviendo de quincena en quincena. Nadie te explica por qué tener una tarjeta de crédito se siente como libertad al principio y como una trampa después. Nadie te explica por qué trabajar más horas no siempre significa tener más tranquilidad. La mayoría de las personas en México cree que su situación financiera es personal, casi como un defecto individual. Si yo fuera más disciplinado, si yo ganara un poco más, si no me hubiera comprado eso. Pero lo que casi nadie ve es que millones de personas están exactamente en el mismo punto. Mismo estrés, mismas deudas, mismos errores. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de sentir vergüenza y empiezas a ver el patrón. Mi nombre no importa tanto. No soy un gurú, no soy un millonario de redes sociales y no voy a venderte ningún curso. Lo que sí hago es analizar cómo las personas normales manejan su dinero y por qué, aun con buenas intenciones, terminan tomando decisiones que las mantienen estancadas durante años. Y si tú eres de los que quiere entender dónde está parado realmente, este mensaje es para ti. Antes de seguir, déjame decirte algo importante. Entender cómo vive la persona promedio no es para compararte y sentirte superior, es para tener contexto. Es como manejar sin saber cuál es el límite de velocidad. Puedes ir muy lento pensando que estás siendo responsable o muy rápido sin darte cuenta del riesgo. El contexto te permite decidir mejor. Y vamos a empezar con algo que casi todos en México tienen en común: la relación con las deudas, especialmente las deudas que parecen pequeñas, manejables, inofensivas. Meses sin intereses, pagos chiquitos, cuotas cómodas. Todo suena bien hasta que empiezas a sumar. Muchísima gente hoy no compra cosas con el dinero que tiene, compra con el dinero que espera tener. Y eso cambia todo, porque cuando usas el futuro para pagar el presente, estás robándole tranquilidad a tu yo de mañana. En México, una enorme cantidad de personas usa tarjetas no porque no tenga ingresos, sino porque quiere mantener un estilo de vida que su ingreso real no sostiene. Y eso no empieza con lujos, empieza con cosas normales: un celular nuevo, una televisión un poco más grande, ropa, salidas, suscripciones. El problema no es una compra, el problema es el hábito, porque cada pago mensual parece pequeño, pero juntos forman una cadena que no te deja moverte. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Llega un punto donde pagar deudas se siente normal, como si fuera parte natural de la vida adulta, y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Hay personas que ganan bien en papel, pero viven peor que alguien que gana menos, porque el ingreso no es lo que manda.
Lo que manda es cuánto de ese ingreso ya está comprometido antes de que llegue. Cuando cobras la quincena y en tu cabeza el dinero ya tiene dueño, algo anda mal, porque ya no decides tú, deciden tus deudas. Y aquí viene algo que suele incomodar. Mucha gente piensa que si ganara un poco más, todo se arreglaría, pero la realidad es que cuando sube el ingreso, casi siempre sube el gasto. Nuevo estilo de vida, nuevas responsabilidades, nuevas deudas, y el resultado es el mismo estrés, solo con números más grandes. Esto no pasa porque la gente sea tonta, pasa porque nadie te muestra el efecto acumulado de decisiones pequeñas. Nadie te muestra cómo una compra hoy se convierte en presión durante años. Nadie te muestra que decir sí muchas veces a cosas pequeñas es lo que te quita el sí a cosas grandes después. Y no estamos hablando de casos extremos, estamos hablando de la persona promedio, la que trabaja, la que paga impuestos, la que intenta hacer las cosas bien, la que siente que siempre está corriendo, pero nunca llega. Si te identificas con eso, no estás solo, estás dentro de la estadística. En la siguiente parte, vamos a entrar más profundo. Vamos a hablar de ahorro, de por qué la mayoría no tiene ni un colchón para emergencias y cómo una sola sorpresa puede destruir meses o años de esfuerzo. Y cuando veas esos números, vas a entender por qué vivir tranquilo con dinero no tiene tanto que ver con suerte y mucho más con decisiones que parecen aburridas, pero cambian todo. La mayoría de las personas en México vive con una idea peligrosa en la cabeza, que mientras todo esté más o menos bajo control, no hay de qué preocuparse. Mientras puedas pagar la renta, el celular, la tarjeta y salir uno que otro fin de semana, sientes que todo está bien. El problema es que esa estabilidad es frágil, no es real estabilidad, es solo ausencia temporal de problemas. Porque la vida no avisa, el coche se descompone, un familiar se enferma, pierdes un cliente, te reducen horas. Y en ese momento, cuando aparece un gasto inesperado, es cuando se revela la verdad. Muchísima gente en México no tiene dinero ahorrado para una emergencia básica, no porque no quiera ahorrar, sino porque nunca sobra nada. Y cuando nunca sobra, cualquier imprevisto se vuelve una crisis. Lo más común es escuchar esto. Si pasa algo, lo pongo en la tarjeta. Y eso suena como una solución, pero en realidad es solo un retraso del problema. Porque ese gasto no desaparece, solo se vuelve más caro. Intereses, estrés y meses de pagos que te persiguen. Es como tapar una fuga con cinta. Aguanta un poco, pero el daño sigue creciendo por dentro. Una gran parte de las personas cree que ahorrar es un lujo, algo que se hace cuando ganas mucho. Pero la verdad incómoda es que ahorrar no depende solo del ingreso, depende del orden. Hay personas que ganan poco y aún así logran guardar algo, y hay personas que ganan bien y no tienen absolutamente nada guardado. La diferencia no es la inteligencia, es el hábito. En México existe una cultura muy fuerte del ahorita veo, ahorita pago, ahorita junto, ahorita me organizo, y ese ahorita se convierte en años. Años donde trabajas, te cansas y no construyes nada sólido, porque sin ahorro todo lo que haces es sobrevivir. No estás avanzando, solo estás resistiendo. Y aquí hay algo que duele aceptar. Mucha gente confunde darse gustos con bienestar. Comprar algo nuevo da una emoción rápida, un alivio momentáneo, pero no da tranquilidad. La tranquilidad viene de saber que si mañana pasa algo, no se cae todo. Y eso no se compra en meses sin intereses. Otro error muy común es guardar el dinero en el peor lugar posible, la cuenta donde entra y sale todo, donde el dinero se mezcla, se confunde y desaparece. Ahí no hay separación, no hay intención. El dinero que no tiene propósito siempre encuentra una forma de gastarse. No importa cuánto ganes, si todo está en el mismo lugar, todo se va. Muchísimas personas nunca han visto crecer su dinero, ni un poco. No porque no exista la oportunidad, sino porque nunca se detuvieron a moverlo. El dinero quieto se vuelve invisible, y cuando no lo ves crecer, no te motiva a cuidarlo. Es como plantar algo y nunca regarlo. Luego te preguntas por qué no creció. Y entonces aparece otra creencia peligrosa. Invertir es para ricos. Eso es complicado. Eso no es para mí. Pero nadie está diciendo que empieces con grandes cantidades o cosas raras. El verdadero problema es que mucha gente ni siquiera llega al punto de pensar en el futuro.
Todo está enfocado en aguantar este mes. Cuando vives así, el tiempo se te va sin darte cuenta. Un año pasa, luego otro, y de repente miras atrás y te preguntas en qué momento se fue tanto esfuerzo sin resultados claros. No es que no trabajaste, es que todo tu dinero se fue a apagar fuegos, no a construir algo sólido. Y lo más fuerte es esto: vivir siempre al límite te roba energía mental, te vuelve reactivo. Tomas decisiones rápidas, no decisiones buenas. Compras para sentir alivio. Aceptas deudas para sentir control. Pero ese control es falso. Es solo una ilusión que dura poco. En este punto, muchos sienten frustración, pero también aquí empieza el cambio. Porque cuando entiendes que no estás solo y que este patrón se repite en millones de personas, dejas de culparte y empiezas a analizar. Empiezas a preguntarte cosas diferentes. No por qué no me alcanza, sino qué estoy haciendo igual que todos los demás. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que casi nadie revisa con honestidad. ¿En qué se va realmente el dinero? No en teoría, sino en la vida diaria. Y cuando veas eso claro, vas a entender por qué pequeños ajustes pueden cambiar más que grandes sacrificios. Si la mayoría de las personas hiciera una lista honesta de en qué se va su dinero cada mes, se sorprendería. No porque gasten en cosas locas, sino porque gastan en demasiadas cosas pequeñas que parecen inofensivas. Pagos automáticos, suscripciones que casi no usan, antojos diarios, servicios que subieron de precio y nadie revisó. El dinero no se va de golpe, se va en silencio. El problema con los gastos pequeños es que no duelen en el momento. 5 aquí, 200 allá, un café, una comida rápida, un envío extra, nada parece grave. Pero cuando sumas todo al final del mes, descubres que se fue una parte importante de tu ingreso sin dejarte nada a cambio. Ni recuerdos, ni tranquilidad, ni progreso. Y aquí entra algo que casi nadie quiere aceptar. Cuando el ingreso sube, el gasto lo sigue. No porque sea necesario, sino porque se siente merecido. Trabajé más, gano más, puedo gastar más. Y sí, puedes. Pero cada aumento de gasto se convierte en una nueva línea que ahora debes sostener todos los meses. Y eso es peligroso. A esto se le llama inflación del estilo de vida, aunque casi nadie lo ve así. Lo que ves es un departamento un poco mejor, un coche más nuevo, salidas más caras, y poco a poco lo que antes te parecía lujo se vuelve normal, y lo que antes era normal ahora te parece insuficiente. El problema no es mejorar tu vida, el problema es hacerlo sin construir base. Muchas personas creen que el problema es que no se saben limitar, pero no es solo eso, es que nunca se detienen a decidir conscientemente. El dinero entra y automáticamente se adapta a una vida más cara, sin pausa, sin plan, sin pensar si ese gasto realmente aporta algo o solo llena un vacío momentáneo. Otro error común es confundir comodidad con felicidad. La comodidad se paga todos los meses, la felicidad se construye. Pero la comodidad mal planeada te ata, te quita opciones, te obliga a seguir en situaciones que no te gustan porque no puedes darte el lujo de cambiar. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, porque el dinero no solo compra cosas, compra libertad futura. Cada peso que gastas hoy es un peso que no trabaja para ti mañana. Y eso no significa que no disfrutes la vida, significa que elijas qué vale la pena y qué no. Hay personas que revisan precios para comprar algo barato, pero nunca revisan su estado financiero completo. Nunca se sientan a ver el panorama, solo reaccionan. Y reaccionar es caro. Siempre. Porque cuando reaccionas, aceptas lo primero que parece resolver el problema. Un ejemplo muy claro es el uso del crédito como extensión del sueldo. Muchas personas ya no ven la tarjeta como deuda, sino como ingreso adicional. Y eso es peligroso, porque ese extra no es dinero nuevo, es dinero adelantado, dinero que le estás quitando a tu futuro. El gasto sin intención te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. Te sientes productivo, te sientes en movimiento, pero no avanzas. Y lo más triste es que mucha gente no se da cuenta hasta que ya pasó demasiado tiempo. Aquí es donde la mayoría se rinde. Piensa que ya es tarde, que ya tomó demasiadas malas decisiones, que ya no vale la pena cambiar. Pero eso no es cierto. El cambio no empieza con grandes sacrificios, empieza con conciencia, con ver la realidad sin miedo. Porque una vez que entiendes a dónde se va tu dinero, recuperas el control, no de golpe, poco a poco. Y ese control se siente mejor que cualquier compra impulsiva.
Se siente como poder respirar. En la siguiente parte vamos a hablar de futuro, de por qué muchas personas creen que están preparándose para mañana, pero en realidad están dejando todo en pausa. Y cuando entiendas eso, vas a ver por qué empezar temprano, incluso con poco, vale más que esperar el momento perfecto. Muchas personas sienten que pensar en el futuro es algo lejano, casi abstracto, algo que se hará cuando haya más dinero, más tiempo, más estabilidad. Pero el futuro no llega de golpe. Se va formando con pequeñas decisiones que tomas hoy, incluso cuando no te das cuenta. Y una de las decisiones más comunes es no decidir nada. En México, muchísima gente cree que con tener un ahorro o una cuenta especial ya está invirtiendo. Pero ahorrar e invertir no son lo mismo. El ahorro te protege de emergencias. La inversión te protege del tiempo. Y el tiempo, aunque no lo sientas, siempre está trabajando. A veces a tu favor, a veces en tu contra. El error más grande no es perder dinero invirtiendo mal. El error más grande es no invertir nada por miedo. Porque cuando no haces nada, el dinero se queda quieto mientras todo a tu alrededor se vuelve más caro. Y ese silencio es peligroso. No se nota hoy, se nota dentro de años. Hay personas que piensan que necesitan saberlo todo antes de empezar, que necesitan la estrategia perfecta, el momento perfecto. Pero la realidad es que nadie sabe todo, y el momento perfecto casi nunca llega. Lo que sí llega es el tiempo, y ese tiempo no espera. Otra idea muy común es creer que invertir es solo para gente con mucho dinero. Pero la verdad es que invertir es más importante cuando tienes poco, porque cuando tienes poco, cada año cuenta más, cada decisión pesa más, cada retraso cuesta más. Muchas personas pasan años trabajando, pensando que el simple hecho de esforzarse es suficiente, pero el esfuerzo sin dirección solo cansa, no construye. Y cuando llega el momento de mirar atrás, se dan cuenta de que trabajaron mucho, pero no avanzaron proporcionalmente. También existe la falsa sensación de seguridad, pensar que mientras tengas trabajo todo estará bien. Pero los trabajos cambian, las industrias cambian, la salud cambia. Y cuando tu estabilidad depende solo de una fuente, esa estabilidad es frágil. Prepararte para el futuro no significa vivir con miedo, significa vivir con intención. Significa aceptar que el tiempo va a pasar de todos modos y que es mejor que te encuentre preparado que arrepentido. Lo más curioso es que las personas que logran estabilidad a largo plazo no suelen hacer cosas extraordinarias, no tienen información secreta, no toman riesgos extremos, hacen cosas simples durante mucho tiempo. Ahorra, invierte, repite. Y sobre todo, no se desesperan. El problema es que esas acciones no son emocionantes, no se sienten especiales, no se pueden presumir, pero funcionan. Y funcionan precisamente porque la mayoría no las hace. Cuando empiezas a pensar a largo plazo, tu forma de gastar cambia. No porque te prives, sino porque empiezas a elegir. Empiezas a preguntarte si esta decisión ayuda o estorba a tu yo del futuro. Y esa pregunta, aunque simple, cambia todo. En la última parte vamos a unir todo. Vamos a hablar de qué realmente marca la diferencia entre las personas que viven estresadas toda su vida y las que, sin ser ricas, viven con calma. Y cuando lo veas claro, vas a entender que no se trata de magia, sino de constancia. Al final, la diferencia entre una vida financiera llena de estrés y una vida con más calma no suele ser el ingreso, es el comportamiento. Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir realidades completamente distintas. Una siempre está preocupada, corriendo, apagando incendios. La otra no es rica, pero duerme tranquila. Y la razón no es suerte. Una de las verdades más incómodas es que la tasa de ahorro importa más que muchas otras cosas, sobre todo al inicio. No es tan emocionante como hablar de inversiones o de rendimientos altos, pero es mucho más poderosa. Guardar una parte constante de lo que ganas cambia la trayectoria completa de tu vida financiera, incluso si esa parte parece pequeña al principio. Mucha gente se obsesiona con encontrar la inversión perfecta, el momento ideal, la oportunidad única, pero se olvida de algo básico.
Si no ahorras, no hay nada que invertir. Y sin inversión, el tiempo no juega a tu favor. El ahorro es la base, no el final. También hay una confusión muy común entre verse bien financieramente y estar bien financieramente. Puedes tener cosas nuevas, un coche bonito, un celular reciente, pero si todo eso está sostenido por pagos, no es estabilidad, es apariencia. Y la apariencia no paga emergencias, no compra libertad y no te protege del futuro. Las personas que logran avanzar suelen hacer algo muy simple. Deciden ser un poco diferentes al promedio. No perfectas, no extremas, solo un poco más intencionales. Gastan un poco menos de lo que ganan, evitan deudas innecesarias, piensan antes de comprometer su dinero futuro y repiten eso durante años. Y aquí viene algo importante. No se trata de vivir una vida limitada, se trata de elegir. Elegir qué gastos realmente valen la pena. Elegir qué sacrificios temporales te compran tranquilidad permanente. Elegir no seguir el mismo camino solo porque todos lo hacen. Porque la verdad es esta. Vivir como el promedio tiene resultados promedio. Y los resultados promedio en dinero suelen ser estrés constante, poca flexibilidad y dependencia total del próximo pago. Pero salir de ese promedio no requiere ser un genio financiero. Requiere atención, requiere constancia, requiere decir que no más veces de las que la mayoría está dispuesta. El tiempo va a pasar de todas formas. Dentro de 5, 10 o 20 años vas a estar en algún punto. La pregunta no es si llegarás ahí. La pregunta es ¿cómo? ¿Con calma o con presión? ¿Con opciones o sin ellas? Tu futuro no se construye con una gran decisión, sino con cientos de decisiones pequeñas. Las que tomas cuando nadie te ve, las que parecen aburridas, las que no se pueden presumir, pero son esas las que cambian todo. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo sentir identificado, no es casualidad. Significa que estás prestando atención. Y prestar atención ya te pone por delante de muchos. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo mejor que ayer. Al final, la pregunta no es si puedes permitirte empezar a tomar mejores decisiones con tu dinero. La pregunta real es si puedes permitirte no hacerlo. Porque tu yo del futuro va a vivir con las consecuencias de lo que decidas hoy. Y ese futuro, aunque ahora parezca lejano, llega más rápido de lo que imaginas. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante. Y si quieres seguir aprendiendo a manejar el dinero con más claridad y menos estrés, este es solo el comienzo del camino.